reto de ser docente, emoción, tensión y profesionalización. Bien, pues vamos a iniciar después de este gran saludo. Y bueno, ya vamos sobre esta ruta del taller. Ya pasamos el primer módulo, que es el del autoconocimiento, la autoobservación, vernos como observadores internos y externos de este mundo. El módulo 2, la inteligencia emocional, que comprende también esta parte de herramientas como el mindfulness, el coaching, para crear climas emocionalmente armónicos, saludables. Y ahora el módulo 3, si ya me conozco, ya también pasé a esta parte de la inteligencia emocional, ahora voy a aprender a comunicarme, ¿sí? Y viene esta parte de la retroalimentación, la comunicación asertiva, como vía para la mejora de las relaciones interpersonales. Entonces, en este módulo lo que vamos a ver, el propósito es la aplicación de una estrategia de comunicación en una situación del contexto educativo. Y la evidencia integradora va a ser que apliquen estrategias de retroalimentación, solución de conflictos y comunicación asertiva para la mejora de las relaciones interpersonales. Muy bien, pues, ¿qué queremos para nuestra escuela? Pues que se comunique de manera inteligente. Y ello requiere esta parte del dominio personal, que fue lo que aprendimos en el módulo 1, en esta parte de los modelos mentales, que también vimos esta parte de las creencias, de la visión compartida, del aprendizaje en equipo también. No se puede hacer nada si no estamos en equipo, en ese sistema. ¿Se acuerdan que había yo comentado que requerimos de un sistema y todos somos parte de ese sistema para tener esa visión compartida y un pensamiento sistémico? Nada se puede salir de ese sistema. ¿Y por qué el dominio personal? Porque, como vimos en el módulo 1, es abordar la vida de forma creativa. Y eso requiere de mi autoconocimiento, ampliar mi mapa de la conciencia, ver mis creencias, ver hacia el fondo, ser disciplinados en la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. Por ejemplo, ahí en el chat, a ver, escríbame. ¿Qué te deja esta frase? Yo no soy buena maestra. A ver, que me escuchen a mí decir, yo no soy buena maestra. Esa frase, ahí ponle en el chat, ¿abre o cierra posibilidades? Si yo digo, no soy buena maestra, ¿abre o cierra posibilidades? A ver, les leo ahí en el chat. Maestra Luz me dice por ahí como que están contestando los Están volando los comentarios. Todos dicen cierra, cierra posibilidades. Por ahí Cierra, dijeron abre. claro. Muchas gracias, maestra Luz. Cierra posibilidades. No soy buena y ya me puse aquí una etiquetota bien grande. ¿Y cómo creen que va a estar mi expresión corporal cuando me pare frente a los grupos? Cuando me pare aquí frente a ustedes. Así. No soy buena maestra. ¿Sí? Y me la creo. Entonces es esa parte del dominio personal. Esa frase, claro que cierra posibilidades. Es importante que al hablarme reconozca las fortalezas que tengo. Es decir, voy a ampliar mi mapa de la conciencia, de hacer consciente cómo me hablo. Y lo voy a direccionar a una visión más benigna de mí misma, compasiva. Voy a confiar en lo que soy, en lo que estudié, en mi preparación, en mis destrezas. Y los modelos mentales, bueno, ya vimos esa parte de las creencias, los juicios. Cada persona construye su propio mundo a partir de sus creencias, juicios e interpretaciones, ¿sí? Por ejemplo,
si yo también les dijera, ay, queridos colegas, ¿qué creen? Que llego a la escuela y siempre que llego a la escuela, cuando el director llega de malas, me pone de malas automáticamente, me estresa. Y bueno, ya me siento contracturada, y eso me voy contracturada así a mi casa. Ya, el director tiene tanta fuerza que provocó que yo me vaya mal a mi casa, ¿sí? Escribe otra vez ahí en el chat ese pensamiento, esa creencia que yo tengo de que el director llega de malas y me pone de malas, igual, abre o cierra posibilidades. Y hasta me llevo la maletita a mi casa, ¿eh? ¿Cómo ven eso? ¿Qué están diciendo, maestra Luz? A ver, Coinciden en que cierra posibilidades. cierra posibilidades, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para cambiar ese estado, queridos maestros? A ver, ahí escríbanle. ¿Qué puedo hacer para cambiar ese estado, ese modelo, esa creencia? Recuerdan que por ahí les mandamos una infografía que decía, de las cosas que yo me hago responsable, son de mis palabras, de mis acciones, pero no me puedo hacer responsable de de lo que hacen otras personas o de lo que dicen otras personas, ¿sí? Es importante, queridos maestros, construir creencias potenciadoras que nos ayuden a accionar de manera diferente. Y también para tener esa comunicación inteligente, requerimos de una visión compartida. Es decir, el deseo de sentirse conectado a otras personas. Te explico, es como una fuerza interior en cada persona que inspira una idea primeramente individual, porque por eso te paras, te levantas de tu cama y dices, voy a la escuela, ¿no? Porque voy a ayudar yo, para que después se convierta en una grupal. Cuando llegas a la escuela, ya se convierte en equipo, en esa visión compartida, ¿sí? A ver, contesta ahí en el chat, querido colega. ¿Qué queremos para nuestra escuela? ¿Qué queremos? ¿Qué sí queremos? Crecimiento, armonía, un buen ambiente, ambiente sano y armonía, mejor convivencia, paz, ¿eh? ¿Y qué queremos evitar, queridos maestros? A ver, escriban por ahí. ¿Qué no queremos en nuestra escuela? ¿Qué queremos evitar? El enojo, problemas, estrés, conflictos. Ajá, bien, entonces sí sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Conflictos, problemas, malas interpretaciones, falta de respeto. Eso. Evitar el estrés. No, y algunos compañeros no los podemos evitar, algunos compañeros no, porque forman parte del sistema. ¿Recuerdan la vez pasada que les decía, quién tiene la culpa? ¿A quién sacamos del sistema? Es como si yo les dijera, ¿podemos sacar a la luna? Es que en la noche no me agrada ver a la luna, o en la mañana no quiero al sol porque me da calor. No lo puedo sacar del sistema solar. Tampoco puedo sacar a un director, no puedo sacar a un compañero. Tengo que ver el modo de arreglar la situación, la comunicación con esa persona, ¿sí? Para crear un clima armónico, ¿sí? Muy bien, y el aprendizaje en equipo es verse como colegas. Si no hay igualdad y empiezo a excluir, no hay diálogo, ¿sí? Entonces es muy importante el aprendizaje en equipo porque implica un pensamiento conjunto y de una acción coordinada
por el equilibrio entre el diálogo y la discusión, ¿sí? Es decir, voy a equilibrar esa manera de hablar, como dice la maestra Aurora Pérez, acerca de los conflictos, ¿no? Ser consciente muy bien de que el hecho los demás anden de malas no debe influenciar mi estado de ánimo. Perfecto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver para poder hacer una comunicación inteligente. No queremos mala comunicación, ¿sí? Y sí se escucha perfectamente. Bien, la comunicación es esencial, queridos colegas, es esencial porque con ella socializamos, ¿sí? La educación brinda la formación social. Es el proceso por el cual aprendemos y con ello intercambiamos información, creamos realidades, el lenguaje crea realidad, la manera de comunicar crea realidad. En el ejemplo que les ponía yo al principio, soy una mala maestra, ya me puse aquí la etiqueta, crea una realidad y en verdad me hace sentir mal porque yo me estoy etiquetando con esa etiqueta que cierra posibilidades. La forma en que hablamos tanto a los demás como a nosotros mismos es un reflejo de nuestros valores y actitudes. Sin escucha, queridos colegas, no hay comunicación. Es importante este circuito del habla, ¿sí? El emisor es el que genera la idea, empieza el diálogo, le emite a otra persona y acciona por medio del lenguaje, de las palabras. El medio, pues, es el ambiente que nos divide a ambos. Y en ese medio puede haber ruido, puede haber un ambiente cordial, puede haber muchas cosas en ese medio. Y el receptor es el que escucha el mensaje para devolver un nuevo mensaje. Lo va a crear. Por eso es muy importante tener en cuenta que hay que escucharnos para que este ciclo se complete, que cada uno de estos, del emisor y del receptor, cumpla su función. Y bueno, parte de la comunicación dentro de una institución se concentra en la emisión de órdenes. Entonces hay que detectar que estamos acostumbrados a dar órdenes sin atender lo que significa una comunicación interpersonal. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿sí? Como no me hable mientras yo estoy en la computadora. A ver, alumnos, quiero una sola fila. Firme los papeles y luego me los da. A ver, ¿qué otros ejemplos se les ocurre? Otras frases por ahí donde la comunicación en una institución solo es unidireccional, que solo es para dar órdenes. A ver, les leo. Solo dicto una vez, no repito. Muy bien, ahí va una frase. Manténganse en sus guardias escolares. Estoy hablando y escucho voces. Siéntate y calla. Sí, excelentes frases. No pueden socializar en la escuela. No hablen. La que da las indicaciones soy yo. Cuiden su área, guarda silencio. Y entonces, imagínense cómo todas estas frases que están escribiendo, pon atención, jefa de sector, supervisor, director, docentes, alumnos, maestro, no debe de platicar, siéntate. Todas estas frases, habiendo visto todo lo del taller, ¿abren o cierran posibilidades? A ver, cierran, porque es una orden, ¿sí? Y entonces es una manera de ver que hay que construirlas de otra manera, ¿sí? Yo sé que lo hacemos para poner el orden en la escuela,
pero la manera en que están construidas no abren posibilidades, cierran. Es preciso construirlas de otra manera para que se haga un proceso bidireccional permanente y de interacción. ¿Sí? Si lo ven, qué bien, vamos muy bien. Bien, vamos a la que sigue. Atentos porque no pueden pararse y contesten sus actividades. Esto cierra la comunicación. Muy bien, no es bidireccional. Entonces, pues todos queremos ser escuchados. El maestro quiere ser escuchado, quiere que el director lo escuche. El director quiere que el supervisor lo escuche, quiere sentirse escuchado. ¿Se acuerdan de ese efecto dominó? O simplemente el director quiere sentir escuchado también por toda su escuela, el maestro por todos sus alumnos y por todos los colegas, por los padres de familia, todos. Y los papás también necesitan ser escuchados, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque es bidireccional, ¿sí? Decían por ahí, dentro de algunos trabajos, los papás no asisten a las juntas. La pregunta sería, ¿cómo me comunico con los papás? Si dentro de esto que han escrito ustedes, yo también me dirijo a los papás dando órdenes o de manera unidireccional, claro que los papás no van a asistir. He de buscar nuevas maneras de comunicarme con los papás para atraerlos. Y que sí lo escribieron al final de su evidencia integradora, nuevas maneras de comunicarse, estar al pendiente, estar en la puerta, para atraer a esos papás que son tan necesarios, ¿sí? El hecho de que también digas, no, es que mi director es autoritario, no permite que hablemos. Hay que buscar maneras para fomentar ese diálogo, ¿sí? Vamos a la que sigue, es esta parte de las barreras de la comunicación. Eso que acabamos de escribir son barreras porque cierran, distorsionan e impiden el proceso comunicativo entre el receptor y el emisor. Y esas barreras pueden ser personales, barreras físicas como el ruido, como la maquinaria, como el celular. También hay semánticas como las que hay en cuestión de limitaciones del idioma, fisiológicas que impiden la comunicación debido a un trastorno o alguna discapacidad. Y acá separé las barreras personales, porque de igual manera quiero hacer este ejercicio contigo para preguntarte cómo las ves, si te estoy escuchando. Lo que pasa es que estoy preocupada, pues no he terminado de planear así, que mejor ya me voy, así que mejor ya me voy, tengo que pasar por mis hijos. Entonces en realidad no lo estabas escuchando, ¿sí? No había ese diálogo bidireccional. La otra persona estaba pensando en otras situaciones. Su CTE pareció aburrido y sin preparación. ¿Qué será? ¿Cómo es que crees que lo va a recibir el maestro cuando le digas fue aburrido y sin preparación? Buscar otras maneras de comunicarme. Otra barrera personal puede ser, sí, maestra, pero la vida sigue. Usted no es la única que tuvo familiares que murieron. Aquí en la escuela hay miles de casos, así que a seguirle. Falta de empatía. ¿Sí? Hay que ser empáticos también con el dolor del otro. Debes tener cuidado con los alumnos que tienen TDAH. ¿Sí? Falta de conocimiento. ¿Sí? Exclusión. ¿Sí? Y yo sé más que mi colega, yo lo sé todo. Entonces, esa parte de la competencia, ¿sí? Son formas que accionan como barreras personales y que nos impiden llegar al otro, empatizar, conectar, hacer sinergia. ¿Y cómo desarrollar esa comunicación efectiva? Bueno,
pues es importante primero hacer contacto visual, dependiendo también de la cultura, porque no todas las culturas aceptan el contacto visual, ¿sí? Es importante el contacto visual, es importante el tono de voz, la expresión facial, que nos comuniquemos de manera clara, que parafrasemos, que para saber que el otro está entendiendo lo que le estoy escuchando, ¿sí? Para que el otro se sienta escuchado. Cerrar esta parte del ruido mental. Y esta escena, por ejemplo, que les puse aquí, maestra Susi, ¿podría por favor entregar su planeación para el día viernes? Ese, por favor y gracias, acuérdense, palabras mágicas, ¿no? Sí, maestro Gonzalo, con gusto. El viernes sin falta se le entrego. Me dirán, maestra Lucero, pues es que no sé en qué escuela. En la mía no, o en la mía sí. El que diga en la mía no, ¿qué hace falta para que puedan llegar a esta escena? Y acuérdense, no es culpa del otro. Primero reviso yo, no hay culpa, primero me responsabilizo. Para llegar a esta escena y que el coordinador o el director me pida de esta manera mi planeación, ¿qué tengo que hacer? Si yo constantemente le digo, no la traje, es que se quedó en la computadora. Ay, es que yo la dejé en la mesa de mi casa. Es que, claro que pones de malas al director, ¿no? Porque no hay una comunicación franca, honesta. Para desarrollar una comunicación efectiva se requiere de honestidad, de humildad, de iguales, un diálogo entre iguales. Y bueno, para eso se requiere de la empatía. La empatía es conectar con el otro, abrir posibilidades, ser flexible, escuchar, esa escucha activa es vaciarme para el otro y generar confianza. Esos tres son tres eh, pautas muy poderosas para generar esa comunicación efectiva. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para generar esa comunicación efectiva? Primero voy a observar mis pensamientos. ¿Sí? ¿Desde qué paradigma estoy pensando? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? ¿Mi pensamiento excluye o incluye? Voy a observarme. Primero yo, hacer conciencia de mis pensamientos. Suscitar la empatía y la escucha. Antes de accionar y de pensar, a ver, porque a lo mejor queremos darle una solución. No, primero escuchar, tratar de entender al otro y escucharle de manera activa. Hay que hacer un reencuadre del pensamiento, ver las situaciones desde varias perspectivas. Esto que estoy escuchando y la manera en que yo lo estoy escuchando, ¿me aleja o me acerca del objetivo, de la visión compartida de esta escuela? Y ahora vez que hago estos pasos, diseño una nueva conversación, una conversación que sea asertiva. Diseño un diálogo abierto y transparente. Y bueno, ¿qué es una conversación difícil? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna conversación difícil con, a ver ahí escriban, con la familia, con la pareja, con la escuela o con sus hijos? A ver, una conversación difícil. Es aquella conversación donde es difícil para nosotros expresar algo, ya sea porque no conectamos con la persona o porque nos cuesta trabajo hablar y no sabemos qué palabras poner. A ver, les leo. Con mis compañeros, con un alumno, con padres de familia, mi hija adolescente, con mi pareja,
con compañeros, con docentes, familia algunas veces. Sí, todos tenemos una conversación difícil. Entonces sí la entendemos cuál es esa conversación difícil con la hermana, con el directivo, con los alumnos con problemas, con mi esposo, con mi hijo de 14 años, con los alumnos. Muy bien. Y esto nos lleva a ver que una conversación difícil requiere de un cambio. Como lo vimos en el modelo OSAR, es una conversación difícil, es una confrontación directa con las creencias y con la zona de confort. Una conversación difícil es cualquier cosa que cuesta trabajo hablar o que nos cuesta transmitir. Puede ser un desacuerdo con alguna persona, eh, puede ser porque quieres pedir un cambio de escuela o simplemente porque quieres poner límites a alguna persona. Y si es un conflicto, hay que tener en cuenta el coste del conflicto. ¿Va a valer la pena que yo trate de arreglar esto o requiero de otra persona que pueda mediar? Es importante que cuando yo voy a iniciar una conversación difícil, empiece por mí, no por el otro. Tú tienes esto, tú, el otro, porque ya suena agresión. Yo pienso que, yo he observado que, yo siento que, en mi opinión, hay que leer y ya suscitas, citas el problema. Hay que leer ahora que está también alguna problemática con los nuevos libros de texto. Primero empiezas, yo siento que hay que leer los libros de texto, analizarlos con profundidad. Y ya después haces otra pregunta con respecto a este punto, ¿cuál es tu punto de vista? Y ahí ya es una comunicación bidireccional. ¿Sí? Es una manera de empezar una conversación que puede ser difícil. ¿Sí? Había puesto este ejemplo hace ratito donde en una conversación que se empieza a hacer difícil y que puede llegar a ser un conflicto, puede ser este ejemplo, donde llega el director y le dice al docente, el supervisor al director, su CTE me pareció irrelevante. ¿Qué significa irrelevante? Es importante utilizar palabras que sean claras para el otro, ¿sí? Porque dentro de las conversaciones difíciles también encontramos esta parte de la retroalimentación. Cuando nos toca retroalimentar al otro, a veces utilizamos palabras que para el otro tienen otro significado. ¿Sí? ¿Qué significa irrelevante? ¿Que no abordé temas importantes? Ser claros, concretos, igual el tono de voz, la expresión facial, todo importa para dar una buena retroalimentación. Y la retroalimentación tiene que ver con estas dimensiones porque, como dije hace ratito, tiende a ser una conversación difícil porque va a dar información sobre nosotros mismos. Y es que detrás de cada persona que entrega o recibe una retroalimentación, hay emociones, queridos colegas, y puntos de vista propios. Entonces, tenemos esta parte, esta dimensión de la verdad, porque cada uno tiene su verdad, cada uno tiene sus hechos, cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene lo que aprendió con base a su familia, a su cultura, cada uno va a defender su verdad. Y también hay una dimensión de relación porque tiene que ver con la autoridad a la que le conferimos a esa persona cuando hace esa observación. Por ejemplo, no es lo mismo que te digan el director o a lo mejor algún colega, necesitas mejorar tu planeación. Si la dice el director, yo le voy a poner más emoción.
si la dice un colega, un par mío, la emoción es diferente. Y de identidad, porque esa retroalimentación va a impactar en nuestra autoestima, en nuestra autoconfianza, ¿sí? Es esta parte de entender, de afianzar esa percepción que tenemos de nosotros. Por eso abarca estas dimensiones, por eso es tan importante dar una retroalimentación formativa. Y de ahí que es importante también la comunicación. ¿Para qué? Para que no se convierta en un conflicto, ¿sí? Aquí les puse el ejemplo que viene en el manual, ¿sí? Del caso, donde dos maestros están discutiendo, inclusive frente a un alumno, ¿sí? Por las guardias. Te toca a ti, tú no tienes ningún derecho de estarme fiscalizando a qué hora llego. Nadie me ha puesto el dedo en la cara, mucho menos tú. Son conflictos que se dan en la escuela, ¿sí? Y porque están mezclada esta parte de los sentimientos, esta parte de sentirse fiscalizado. Entonces, de ahí empieza esta parte del conflicto que hay siempre dentro de un entorno escolar y que es importante resolver. El conflicto es una confrontación entre dos personas, o más pudiera ser. Y para ello podemos tener que un conflicto se da principalmente por la desigual percepción de la realidad. Como dijimos hace rato, cada quien tiene su verdad. Por exceso de presión, por el estrés, por el estilo de trabajo dispares, porque hay diferencia entre los valores, entre las creencias que cada uno posee según su educación, su cultura, por la suplantación de roles, por la asignación de recursos también, ¿sí? Todo esto genera un conflicto dentro del entorno escolar y es preciso aprender a solucionarlo. Implica adoptar una posición asertiva, una posición que también vamos a ver más adelante, como de mediador, como de arbitraje, como de negociación. Pero les cuento, queridos colegas, que el conflicto también tiene aspectos positivos, ¿sí? Y hay también aspectos negativos. Los positivos es que ayuda a liberar estrés, ayuda a liberar tensión, la tensión contenida en las partes en conflicto. Y también va a ayudar a identificar las capacidades de los oponentes y a estimular el cambio en el entorno, en el sistema, para que los participantes desarrollen nuevas destrezas. Una parte negativa del conflicto, bueno, pues ya lo sabemos, es que deteriora el clima, la armonía, la parte social, la parte psicológica, hay reducción del grado de cooperación entre las partes del equipo, yo no quiero hacer nada, hay afectación, se retrasan las cosas porque no hay comunicación y se afecta esa dinámica que viene teniendo la escuela y hay un alto costo emocional, ¿sí? Hay desgaste. Entonces, es preciso empezar a arreglar los conflictos. ¿Qué quiero para mi escuela? Hace ratito hacía esa pregunta. ¿Qué es lo que sí quiero para mi escuela? ¿Y qué es lo que no quiero en mi escuela? ¿Qué me hace falta a mí para que mi escuela tenga esa armonía? Eso que yo quiero, ese llegar a gusto a mi escuela, esa conectar con el otro, esa sinergia. Y bueno, para arreglar un conflicto, tenemos estas técnicas, que es el arbitraje, donde tiene que intervenir una persona, donde ya ambas partes se someten a la decisión de un tercero, como en el fútbol, ¿sí? Ya una instancia que se va a hacer cargo de decidir. Está también la negociación que se realiza ante representantes oficiales para llegar a un acuerdo, ¿sí?
es mucho antes del arbitraje. Y la mediación, que es solucionar el conflicto a través del diálogo, desarrollar el respeto por el otro. Vamos a hacer un acuerdo, te escucho, me escuchas, y con eso empezamos a hacer ambos a fomentar la escucha activa. En la negociación, ¿cuándo sí se utiliza? Cuando el conflicto afecta a terceras personas y cuando existe voluntad de ambas partes por resolverlo. Pero ¿cuándo no? Cuando acaba de suceder la situación, el conflicto. Recién acaba de suceder, no puede haber negociación, tiene que haber un proceso, una asimilación. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Y por qué también? Porque hay desconfianza. Entonces, una negociación no se puede dar cuando hay desconfianza de las partes. Y ahí en el manual yo les puse algunas actividades para fomentar. De hecho, ya hay algunas personas que ya entregaron su evidencia integradora del módulo 3 y hay actividades como la del reencuadre. Aquí les puse el ejemplo que viene en el manual, donde está la creencia de un maestro, que hace ratito también yo la ponía, como soy un mal maestro, no puedo controlar al grupo. Ya lo vimos hace rato, ustedes dijeron que ese tipo de creencia cierra posibilidades, frena, ¿sí? Para hacer el reencuadre, es preciso hacer preguntas de reflexión. ¿Cómo sería ser un buen maestro? Ya el mal maestro, bueno, tú ya pusiste la etiqueta, ¿no? Pero ahora, ¿cómo sería ser un buen maestro? ¿Cómo impacta a tu entorno cuando piensas que eres mal maestro? ¿Sí? ¿Qué pasa en tu entorno? ¿Qué pasa con tus alumnos? ¿Qué pasa con tus colegas si piensas que eres mal maestro? Y un reencuadre sería que imaginaras que estás frente al grupo y que ahora te ves y te dices que eres buen maestro. ¿Qué observas? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué emociones sientes? Ahora que ves ese nuevo escenario, ¿qué se te ocurre para crearlo? Y empezamos con preguntas de reflexión, que las tienen también ahí en el manual, para poder hacer un reencuadre nuevo, un escenario nuevo que me permita accionar. Está también dentro de las actividades por ahí la caja preguntona, que pueden los maestros poner preguntas, ¿sí? Para sobre algún tema que esté afectando, por ejemplo, los libros de texto donde no se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, cada uno puede ir haciendo preguntas en esa caja preguntona, ¿sí? Y otra manera de también de generar la comunicación es el círculo del compartir. Es como empezar de nuevo, ¿no? También se pone un tema y se plantean soluciones, se aportan ideas, se expande la creatividad en el grupo, ¿sí? Por ahí había un ejemplo también que leí de una directora que veía pues mal a su equipo de maestros, un caso por ahí, de que veían mal a una persona de su equipo, a un docente, y se acercó en lugar de decir, bueno, lo excluimos porque en este momento está mal. No, lo incluyeron y empezaron a hacer este tipo de actividades, el círculo del compartir, salieron a hacer también este ejercicio de meditación, el de las mantas, y vieron que hubo algunos cambios. A veces podemos hacer contención indirecta. La contención indirecta es colocar ese tipo de ejercicios para que el otro empiece a tener confianza y empiece a reflexionar sobre nuevas maneras de crear escenarios. Y bueno, aquí está la evidencia que van a entregar. Van a escribir igual una situación del contexto educativo donde perciban algún problema de comunicación.
van a escribir algún tipo de barrera que perciben y cómo es la comunicación intrapersonal, qué palabras escucho en mi mente ante esta situación. ¿Qué palabras del discurso de la otra persona o mías me llamaron la atención? ¿Qué actitudes o pensamientos provocan que ponga barreras en la comunicación? ¿Puedo apreciar el punto de vista de la otra persona? Son preguntas que te van a ayudar a contestar esta parte. ¿Cómo es mi comunicación a mí mismo, intrapersonal? Y viene esta parte también de el nivel de conciencia. Siempre vamos a citar el nivel de conciencia. Ya sabemos cuál es el 0, del 0 al 4, ¿sí? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué emociones tienes? Eso te abre o cierra posibilidades. ¿Y qué estrategia de solución crees que puede tener ese conflicto? El conflicto se suscitó porque yo, y no se trata, repito, de buscar al culpable, sino de ver mi participación en este conflicto, cuál fue. Porque eso es lo que yo voy a poder solucionar, es de lo que yo me puedo hacer responsable. Y hay que ver esta parte que ya también vimos hace ratito. Voy a observar mis pensamientos, de qué manera voy a suscitar la empatía y la escucha, cuál va a ser mi reencuadre de pensamiento y cómo voy a diseñar una conversación asertiva. Y puedo poner algunas estrategias, ¿sí? Para, de las que se citaron ahí, como esta parte del reencuadre, la caja preguntona, me pongo en tus zapatos, ¿sí? Y acá también les puse el instrumento para evaluar, ¿sí? Aquí viene que escriban el hecho, que elijan y explican la barrera que impide la comunicación, que describan cómo fue la comunicación intrapersonal y cuál es su nivel de conciencia y que presenten algunas estrategias de solución de conflictos. Eso es todo. Ahora les quiero escuchar, queridos maestros. Aquí está de nueva cuenta el contacto. El mío es lrosas@transformareduca.org y viene también el de coordinación académica, contacto@transformareduca.org y de coordinación de logística, j.orozco, transformareduca.org. Pueden entrar también ahí a la página también para ver los videos que tienen también en plataforma. Y bueno, me gustaría escucharles ahí en el chat qué se llevan de esta sesión, queridos maestros. A ver, maestra Aurorita, ya la vi por ahí. ¿Cómo está, maestra Aurorita? A ver, bien. Antes de irles escuchando, les quiero hacer un comentario. Es importante, queridos maestros, yo sé que algunos trabajan en la misma escuela y quieren entregar el mismo PAE, ¿sí? Cada uno lo hemos visto ahorita, ¿sí? Tiene su manera de observar y su manera de pensar. No puedo dejar que el otro escriba por mí o que el otro piense por mí, ¿sí? Entreguen cada uno de manera individual su PAE, respetando cada uno a sí mismo su manera de pensar, ¿sí? ¿Qué otro aviso hay, maestra Luz? La recomendación de que cuando hagamos este ejercicio de observación sea una observación hacia nosotros mismos, además de la observación hacia los demás. Siempre es mucho más sencillo observar lo que los demás están haciendo y el ejercicio de observarse a uno mismo es el más complicado. Ese es el que les invitamos a hacer en estas estrategias y en las evidencias de aprendizaje. Preguntan por acá en el chat, maestra Lucero, si puede volver a repetir cómo se trabaja con la caja preguntona, por favor. En la caja preguntona, bueno, metes el tema a discutir, inclusive puede ser varios temas y un buen día en un CTE se pueden reunir a contestar las preguntas. Algunas las pueden investigar en internet, puede ser esta parte, yo les ponía el ejemplo de
¿qué no me gusta? El tema va a ser, por ejemplo, los nuevos libros de texto. ¿Qué no me gustan de los libros de texto? Y pueden ir ahí citando lo que te gusta y lo que no, y después empezar a sacar los papelitos de la caja preguntona, ¿sí? Sobre qué dudas tienes sobre ese libro, ¿no? Sobre cierto libro que estás analizando, sobre algunas temáticas del libro. Es hacer preguntas para suscitar esa creatividad en todos y esa comunicación y solución también de conflictos, porque no a todos les están gustando los libros de texto. No todos están en la misma sintonía, en el mismo acuerdo. Entonces, puede ser un ejercicio muy agradable para poder ponerse de acuerdo y escuchar al otro sobre todo. Mencionan por acá en el chat también sobre los niveles de conciencia. Preguntan que si cada persona tiene un nivel distinto de conciencia dependiendo de la situación. Maestra Graciela López, no sé si gusta alzar su mano y preguntarle directamente. Ajá, ya la vi, ya vi. Ahí va, maestra. Listo, puede activar su micrófono para que le pregunte a la maestra Lucero. Hola, maestra Graciela. Hola, buenas noches a todos. Ahorita estaba comentando que había en la evidencia que hay que revisar nuestro nivel de conciencia del 0 al 4. Dijo que usted tiene en esta situación. Quiere decir que nuestro nivel de conciencia varía dependiendo del contexto. Sí. Sí, a ¿Sí? veces yo puedo estar enojado o enojada y ahí reacciono o acciono con base a mis emociones. Y ahí sería un nivel 2, ¿sí? Reacciono de acuerdo a la emoción. Y entonces eso no me permite, la emoción no me permite, la emoción es reactiva, busca la supervivencia. Y entonces, inclusive es normal tener una reacción de un nivel 0, en donde uno se cierra completamente, o que El algo, cero, ujú, y puede ¿sí? haber esa variación de una persona, o sea, en uno mismo puede haber esas variaciones entonces. Así es, maestra. O puede haber Fíjate todas, que ¿sí? eso me hizo sentir Puede como, haber de la 1 a la 3 menos la 4, ¿sí? O ajá, puede haber la 4 nada más. La 4 es solita, es así, pero del 0 al 3 la podemos tener todas. El cero es cuando yo estoy culpando a todos los demás, ok, sí. cuando no me responsabilizo de mis acciones, ¿sí? Entonces quiere decir que las emociones, como siempre hay que estarlas educando y como siempre hay que estarlas cuidando en todo momento, porque Sí, podemos estar fluctuando de un nivel a otro sin lograr un 4 más estable, ¿verdad? O sea, es normal que alguien o que uno o que pueda estar le digo porque de repente yo en algunas partes yo decía, puedo ser como muy, eh, digamos, como estable, escuchar y todo, pero en otras me bloqueo por completo, así bloqueada, así de no pensar. Y eso me hacía sentir muy mal. Y ahorita que estaba leyendo, dije, ah, quiere decir que esto varía y que hay que irlo educando, ¿verdad? Que las emociones entonces hay que reforzarlas como músculos, por decir algo. exactamente. Es un proceso y sí tiene que ser diario, queridos maestros, querida maestra Graciela, diario, ¿sí? Es un ejercicio, por eso yo les decía en el módulo 2 que es importante que para tener y atender ganar esa inteligencia emocional, hay que hacer ejercicios de mindfulness, gimnasia cerebral, porque eso nos baja la angustia para no tener reacciones emocionales. Si yo hago o acostumbro a mi cerebro a meditar a lo mejor 5 minutos, ya no les digo más, 5 minutos al día, o cuando viene esa reacción, usted ya sabe cuál es el tema o la situación que le provoca la reacción más rápido. Debe haber una situación que le provoque una emoción más rápida que otra. Y cuando sucede eso, es cuando yo ya voy a implementar un ancla, algo que me haga detener, frena, ¿sí? Frena. Es como
esta parte de la prevención, ¿no? Viene la lluvia, ahí viene la lluvia, te asomas a la ventana, ¿no? Y dices, no, sí está nublado, ya oí algunos truenos, ¿no? ¿Sí? Y me asomo y digo, no, si me pongo impermeable o no, ya lo voy a prevenir, yo ya sé qué va a pasar, ¿sí? Yo ya sé cómo me pongo, ya conozco mi cuerpo, ya conozco qué es lo que me hace enojar. ¿Sí? Por ejemplo, el hambre, ¿no? El hambre es importante. Si yo llego de mi casa, yo me acuerdo con mis hijas, ¿no? Yo las traía muy chiquitas y les decía, em, salían de la escuela, iba yo manejando, y me decían, mamá, es que necesito llevar cartulina, tenemos que pasar por papelería, me dejaron esto de tarea, y yo salía aturdida de la escuela. Entonces hice un acuerdo con ellas y les decía, espérenme tantito hasta que mamá se convierta, hasta que mamá deja de ser maestra, se quite el traje de maestra y se convierte en mamá. Entonces llegábamos a la casa, me recostaba tantito y ya ellas se acercaban y me decían, ¿ya descansaste? ¿Ya eres mamá otra vez? Entonces yo comprendí que del trayecto de la escuela a la casa yo tenía hambre y el hambre me hacía ponerme de malas. Entonces ahí yo detecté que esa emoción tenía que controlarla, entonces empecé a llevarme unas galletitas saladas para el camino, para las hijas también, y me dio llegar no tan de malas, pero detecté que era el hambre y eso creó una emoción, ¿sí? Gracias. De nada, maestra Graciela. Maestra María Alejandra, adelante. Gracias, buenas noches a Buenas noches. todos. Yo quiero compartirles algo que sentí hace días. Íbamos a tener una reunión con padres de familia. Entonces, dentro de los acuerdos a nivel centro de trabajo, pues acordamos de que le íbamos a dar una bolsita de palomitas a cada papá. Y en la bolsita de palomitas íbamos a poner un mensaje donde les explicábamos que todas las palomitas las ponemos en la misma olla, pero no todas brotan al mismo tiempo, para que de ahí empezaran a reflexionar los papás y que a lo mejor no se molestaran en el momento de ver la evaluación de cada uno de sus niños porque andan en diferentes niveles. Bueno, el detalle es que lo que sentí fue a causa de las palomitas. Así como usted comenta, maestra Luz, el hecho de que del trayecto de la casa, del trabajo a la casa, lo que uno siente, esas emociones también se sienten así, de la nada. Yo le digo a la maestra encargada, pues yo creo que sería importante que compráramos las palomitas y de una vez llenar las bolsitas. Dice, pues les traje los recortes, pero si las hacemos hoy, ya para mañana van a estar rancias las palomitas. Y de acuerdo a mi sentido común, yo dije, de un día para otro las palomitas no se pueden echar a perder. Y más si se guarden en una bolsa de celofán, que era lo que íbamos a hacer. Pero entonces la indicación de la encargada fue, mañana traigo las palomitas y entonces para empezar a llenarlas. Y pensé yo, ¿a qué horas va a llegar? Me toca la guardia, yo tengo que tener prácticamente las palomitas antes de abrir la guardia. Entonces me empecé a pensar qué era lo que iba a pasar antes de yo abrir la puerta del centro de trabajo. Llegó al día siguiente temprano, el día de la reunión, y entonces, pues yo ya tenía recortados mis letreritos que iba a llevar cada bolsita. Yo no tenía ni las palomitas ni las bolsitas. Llega la encargada, pero eran como 8:35, 8:35, sí, más o menos 8:35. Y me dice, maestra, ya traje las palomitas, vamos a empezar a llenarlas. De repente me acordé en la casa, me comenta, que iba a llenar la bolsa de palomitas, pero como no traía los recortes de ustedes, pues no les apoyé para llenarlas. Y pensé, ¿eso quiere decir que ella sí llenó sus palomitas? ¿Su bolsita de palomitas? Bueno, pues entonces me dio la bolsa de palomitas, me fui al salón, empecé a sentir ese estrés, porque ya casi era hora de abrir la puerta del jardín para que empezaran a entrar los niños, y yo todavía llenando las bolsas de palomitas.
Empecé a meterles y entonces dije, ya no les voy a poner el moñito, hacía algo más bonito en la bolsita, entonces agarré el engrapador y empecé a engrapar, engrapar, engrapar. Pero no llegaba una de las compañeras también, somos 3 en total y es una maestra encargada. Entonces empecé así como que a compartir esa responsabilidad de que, y ahora si no llega la maestra, ¿de qué manera va a empezar a llenar su bolsa de palomitas? Y esto me hizo reflexionar, ¿por qué este proceso no lo hicimos un día antes? Yo creo que si nos quitamos esos juicios, esas creencias que te traemos preconcebidas desde antes o a lo mejor sin tener razón, yo creo que vamos a avanzar como equipo. Si a lo mejor yo le hubiera dicho en ese momento, sabes que yo no creo que eso pase, probablemente me dijera, no sé, pues sí se pueden arranciar las palomitas, pero yo sacando mis conjeturas, yo decía, pues es que no le pasa nada a las palomitas de un día para otro. Bueno, al final de cuentas, entraron las mamás, se hizo la reunión y es algo que yo creo que voy a comentar en la siguiente reunión, en donde tenemos que cambiar nuestra manera de organizarnos. ¿Por qué? Porque nos genera conflicto. Aunque sea un detalle muy pequeño, nos genera conflicto. Y yo creo que la escucha va a ser parte fundamental como para que podamos, pues trabajar bien en equipo. Esa es mi participación de la bolsa de palomitas. Muchas Eh, gracias, maestra Gracias. Alejandra. Y así podemos ver ejemplos y ejemplos. La maestra está citando toda una anécdota de las palomitas y al final lo que comentó es el trasfondo, ¿sí? Es como ver una figura, no sé si han visto esas figuras que muestran y que tienen dos formas. Ves una figura y te dicen, ve el árbol y ve cuántas caras ves ahí, ¿sí? Y ya hasta que te pones a ver, es figura y fondo. Te le llama psicología de Gestalt, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que está comentando la maestra ya es la falta de comunicación. No son las palomitas, aunque la historia pareciera y aunque aquí ya estoy leyendo que se antojaron las palomitas, no son las palomitas, ¿sí? No es como dicen también por aquí, estallaron todas las palomitas. No, estalló que se dieron cuenta de que les falta comunicación, organización, trabajo en equipo y que sin eso, esto genera estrés, emociones reactivas, ¿sí? Pequeñas cosas, esa es una pequeña cosa. Fíjense cómo se empieza a observar cómo está el sistema, ¿sí? Por una simple cosa no hubo trabajo en equipo. Adelante, maestro Guillermo. Gracias, maestra Alejandra, por compartir. Su servidor es coordinador académico de una escuela secundaria técnica. A mí me pasa, pues, ¿cómo le podemos llamar de todo lo que usted acaba de mencionar? Estrés en el sentido de que mis compañeros maestros, que ya saben que la planeación es fundamental para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora con este nuevo modelo y el trabajo por proyectos, el libro, el programa analítico, todo lo que estamos ahorita poniendo en la práctica. Observo en mis compañeros, que lamentablemente ahora con los perfiles que la Secretaría está aceptando para llegar a las escuelas con una falta total de pedagogía didáctica, perfiles que nunca estuvieron ni saben nada de ello, ¿cómo les está costando trabajo para llevar la práctica en el aula de clases? Entonces, estoy yo en una lucha permanente, constante, pues ahora sí son 68 maestros. Diario está revisando planeaciones vía digital, vía en físico, algunos me entregan, y haciendo observaciones realmente de por lo que es un formato de lo que se le llama planificación didáctica por proyecto comunitario. Y está costando realmente, repito, que los docentes, pues en este nuevo plan y programas, eh, tienen miedo, temor, y indirectamente, pues a mí me ocasiona realmente buscar las palabras mágicas de paciencia, de tolerancia, a manera de tener esa empatía que usted menciona. Eh,
y ese es algo de lo que quería compartir, lo complicado, lo difícil que se está dando en estos momentos. Yo no hablo de una escuela nada más, pero en la zona, cuando hay esas reuniones con consejo técnico de directores y pues yo externo realmente esa carga administrativa que está sucediendo hoy en el magisterio, ¿verdad? No disminuye, al contrario, aumenta y con nuevos planes. Ahora nos pidió Secretaría, Consejo Técnico, un nuevo proyecto para la sana convivencia y digo, no, pues permítanme, vamos, lo que es y he leído en todo mi trayecto formativo, soy abogado, hice una maestría en educación para seguirme preparando, un doctorado, y lo que llevo y tengo como una reflexión es que la educación es un proceso, pero un proceso a corto, mediano y largo plazo. Y ahorita, pues todos esos procesos de los diferentes planes y programas, y con este último, pues realmente no lo terminamos, el de corto plazo. Entonces hay una incertidumbre, realmente para mí pues a veces sí se le puede llamar uno hasta cierto punto desesperación, que no terminamos, no llegamos, no aterrizamos, somos observados por la OCDE, por esos exámenes que le aplican a los alumnos, PISA, y seguimos en los últimos lugares en lograr los aprendizajes con nuestros alumnos. Entonces yo sí solicitaría una manera, pues que conozcamos bien este proceso, pero que sea a corto plazo. No sé cuánto vaya a tardar en asimilar los compañeros esto, pero yo en este momento observo que nada más en una escuela que se tienen muchos problemas. Quisiera abundar más en el tema, pero nada más quisiera compartir esto que está sucediendo nada más en una escuela y que lo observo y que trae todas estas consecuencias de las que está compartiendo usted, desde la comunicación inteligente, eh, mm, todo esto que anoté aquí en mi libretita, las barreras tan importantes de la comunicación, muy, muy interesante y quería esto compartirlo. Muchas gracias, maestro Guillermo. Y sí, así es un proceso, tener esa visión compartida y esa comunidad profesional de aprendizaje, donde hay que trabajar día a día. ¿Y por qué hay que trabajar día a día? Porque precisamente la pandemia nos vino a enseñar eso, ¿no? Que esto no tenemos todo seguro, que hay incertidumbre, que vienen remolinos. Entonces hay que estar preparados, ¿no? En esa visión compartida, en generar ese trabajo en equipo. Y es día a día, es día a día. Y sí, en todos los trabajos, maestro Guillermo, si llegamos a entrevistar también ahí en un hospital a los doctores, tal vez también nos digan toda su lista de pendientes que tienen a diario. Y el punto aquí es, ok, tengo ese problema en mi sector, en mi zona, ¿qué puedo hacer diferente? ¿No? ¿Se acuerda que yo les decía esa frase de Albert Einstein? No se puede seguir así, esperar cambios con acciones iguales. Hay que cambiar. Claro. Entonces, sí se entiende, es un proceso y lo importante es la escucha, ¿no? ¿Qué le está pasando al otro? ¿Por qué no tiene ese pensamiento en conjunto, ¿no? Entonces, empezar a hacer esas reflexiones. Lo que se intentó en el taller precisamente es empezar por nosotros, observarnos a nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué acciones hago para que mi entorno mejore o para que esté estancado, ¿no? ¿Qué palabras, la manera en que me dirijo, la manera en que actúo con los demás? Es una reflexión. Para arreglar un entorno, como lo vimos en el modelo SAR, es precisamente empezar a ser diferentes observadores, ¿sí? Y no perder la fe, tener esperanza, ¿no? Las cosas van a cambiar y las cosas se tienen que solucionar. Yo siempre les decía a mis alumnos de maestría que vinieron a este mundo a ser felices. Y si alineamos todo eso, y no es una utopía, yo confío y precisamente por eso estoy aquí ahora con estos 1000 hermosos maestros de este taller, que es una locura,
pero una palabra o algo de lo que hayan visto en el taller, todos los asesores, mi equipo de grandes asesores, una servidora, pues tenemos la esperanza de que algo les haya contribuido a este taller y que les haya apoyado. Gracias. Gracias, maestro Guillermo. Maestra Luz, ¿alguien más? No, maestra, parece que son todas las preguntas que había, ahora sí. Muy bien. Sí, dicen por ahí que lo tomen los supervisores. Sí, sí están tomando y otros cursos también los supervisores. Todos están trabajando. Excelente curso. Muchas gracias. Gracias por todo lo que están escribiendo. A nombre también de todos mis asesores, les doy las gracias por este tercer módulo. Va a haber una cuarta sesión que es la del cierre, en donde vamos a invitar a algunos maestros un maestro por asesor para que no sea tan largo y van a responder algunas preguntas que van a compartir sobre lo que hicieron en los módulos. ¿Sí? Eso va a ser el cierre y bueno, recomendaciones. Maestros, por favor, hagan su propio PAE, ¿sí? Sean auténticos. Cada maestro piensa diferente, cada observador es diferente. Yo no me puedo poner en los lentes de otra persona, sino en los míos propios, ¿sí? Y porque sí, mis asesores han dicho que están encontrando PAEs iguales. Y bueno, pues somos docentes, como docentes estamos también educando a nuestros alumnos a que no haya plagio, ¿no? A que aprendan a pensar de manera autónoma. Entonces, ustedes también, maestros, háganlo también. Yo sé que muchas veces por premura, por trabajo, pero al meternos a este taller es un compromiso también. Es un compromiso que hay que desarrollarlo de manera honesta. Les dejo un beso. Muchas gracias. Gracias por haber tomado este taller. Les dejo un abrazo también a la distancia, también de parte de mis asesores y muy agradecida también con las autoridades, con la maestra Elizabeth Lona, con la maestra Belina, con la maestra Luz, Elena, Yasmín. Muchas gracias a las autoridades de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Gracias. Antes de cerrar, hubo una pregunta por ahí en el chat sobre la fecha de entrega de este módulo 3. El módulo 3, la fecha límite es el 10 de diciembre. Maestros, si queremos pedirles un favor para la entrega de este módulo 3 final, como es el cierre del curso, ahí sí vamos a pedirles que sean súper puntuales con sus entregas el 10 de diciembre, ¿vale? Apóyennos con esos, por favor, para que podamos brindarles una buena retroalimentación y sus calificaciones con tiempo. Y la constancia que les llegue también en tiempo y forma. Y sus calificaciones, previo a la pregunta de la maestra Karen, sus calificaciones ya deben de estar en plataforma. Por ahí hay un video tutorial en nuestro canal de YouTube para que pueda consultar en dónde ver la calificación y en dónde ver la retroalimentación. Todos los asesores estamos retroalimentando sus trabajos. Si quiere más información al respecto, su asesora le puede, o su asesor le puede contactar. Es la maestra Karen Jacqueline Flores para brindarle más información. Bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que descansen.